Al decir de Jauretche, hace 6 meses se produjo un cambio notable. Dylan reemplazó a Balcarce, es decir, un perro por otro, porque se iba el perro de Macri y entraba la mascota del actual presidente. Y al decir de Jauretche, no se trata de cambiar el collar del perro, sino de dejar de ser perro. Y frente a esta determinación de la observación de Arturo Jauretche en la historia, nos sirve a nosotros para analizar 6 meses de gobierno de Alberto Fernández, donde en un principio sin rumbo, porque estaba atosigado por la deuda y solamente atendía a eso, hicimos nuestra primera observación diciendo que era innecesario 21 ministros. La segunda observación que hicimos fue que no había ceremonial y que era muy mala la comunicación de prensa. Y la tercera observación que volvimos a hacer fue que había mejorado en la última exposición acerca de la pandemia, porque medianamente estaba haciendo lo que correspondía, una locutora con un video, daba las explicaciones y el presidente no hacía de bastonero del jefe de gobierno de la ciudad y del gobernador, sino que en realidad cumplía el rol que debía cumplir. Pero aquí que ayer, cuando nosotros ponderábamos políticamente lo que había ocurrido con Vicentín, dijimos, pero las cosas hay que hacerlas bien. Y nos referíamos esencialmente a que el concepto de que había que intervenir la empresa, necesariamente había que hacerlo por un camino diferente al que se hizo, porque no puede el presidente de la Nación anunciar un fideicomiso de YPF Agro, o sea, una empresa dentro de otra empresa, cuando hay un juez que tiene una convocatoria de acreedores, ni siquiera una quiebra, tiene una convocatoria de acreedores. Entonces imaginamos que ya se le había informado al juez de la quiebra, al juez que estudia la convocatoria, miren, nosotros como Estado, como principal damnificado y acreedor por el Banco de la Nación Argentina, el Banco Provincia, el Banco Ciudad y el Banco Vice, nos constituimos y sugerimos a su señoría se nos otorgue facultades para nombrar a fulano de tal interventor administrativo para preservar para el principal acreedor, el Estado argentino, las cuestiones esenciales ante informaciones que poseemos de que se trata de un vaciamiento y de algo fraudulento. Bueno, eso no se hizo. Y entonces apareció algo que nos confunde y nos pone en un estado crítico cuando aplaudimos la decisión política de haberlo hecho. A ver si puedo explicarme. Tenemos un poder ejecutivo compuesto por 2 abogados, la vicepresidenta y el presidente de la Nación, además penalista. Y supongo yo, que saben mucho más que este periodista, que no se puede pasar por arriba de un juez, porque eso va a implicar instancias judiciales. De hecho, para no hacerla muy larga, ayer 7 diputados de Cambiemos denunciaron penalmente y por violación de la Constitución Nacional y violaciones de funcionarios públicos al presidente de la República en función de que no se podía hacer lo que se hizo. Y efectivamente, desde el punto de vista legal, no se debe hacer lo que se hizo. Desde el punto de vista político podemos estar de acuerdo. Y tampoco se debe hacer que improvisadamente se siente a un señor que se nombra interventor y a una senadora, donde uno se dio cuenta que era improvisado por los micrófonos. Son muchos años que uno tiene de este trabajo. Primero se puso un micrófono y una silla, después se pusieron 2 sillas y 2 micrófonos, porque supuestamente iba a ser Matías Culfas y el presidente de la Nación los que iban a hablar, y efectivamente después 2 sillas de apuro, pero quedaron solo 2 micrófonos, por lo cual el presidente le acercaba el micrófono a la senadora, innecesariamente sentada allí, porque es otro poder, es el poder legislativo. Y el anuncio era del poder legislativo para otro momento y para otro tiempo, y ahí estaba el poder ejecutivo. Y los 2 poderes, el ejecutivo y el legislativo, representados por el presidente de la Nación y por una senadora, imaginariamente estaban avanzando sobre otro poder, el judicial. Y dijimos que había que hacer las cosas bien. Inmediatamente surge en la oposición el reclamo jurídico sobre el tema YPF cuando el actual gobernador de Buenos Aires era ministro de Economía y el actual vicepresidente era presidente de la Nación. En aquel momento recuerdo que nosotros decíamos que aplaudíamos lo de YPF, pero que estaba mal hecho. E incluso
muchos de los que escuchaban que defendían el kirchnerismo se enojaban por lo que decíamos nosotros. Y hoy nos cuesta de entre 3.000 y 5.000 millones más por las cosas mal hechas. Y entonces, ayer cuando decíamos que las cosas había que hacerlas bien, estábamos marcando que imaginábamos y suponíamos que se le había comunicado, suponíamos nosotros, al titular de la quiebra, la voluntad del Poder Ejecutivo de que se reconociera un interventor que por supuesto tiene que ser nombrado a cargo de quien tiene en este momento, el juez que tiene en este momento la convocatoria, y haber dicho entonces, objetivamente, seguramente el juez hubiera dicho en 4 días, 2 días o 3 días, efectivamente se acepta la propuesta del Poder Ejecutivo por ser el máximo acreedor, y nos hubiéramos evitado un montón de dificultades, como las que van a empezar a surgir a partir de hoy, y que ya están surgiendo, y que le da carne de cañón a todo el arco opositor, y esencialmente a Clarín y La Nación, para que busquen munición gruesa para tirar sobre las cosas mal hechas. Y entonces, lo que de pronto aparece como una situación que puede ser aplaudible desde el punto de vista de la decisión de tomar el control de algo fundamental, se hace mal, y las cosas cuando se hacen mal resultan complicadas para quienes defendemos una posición imaginariamente correcta desde lo político, engorrosa desde lo jurídico, a pesar de que el Poder Ejecutivo está compuesto por 2 abogados. Y aquí entonces vemos cómo aparecen Waldo Wolf, Federico Angelini, Pablo Torello, Giselda Scaglia, Álvaro Landívar, Luis Petri y Marcela Camponelli, diputados de Cambiemos, presentándose ante la justicia y denunciando al presidente de la Nación por violación de la Constitución Nacional. ¿Para qué? Innecesario. Ahora, sale el presidente después a explicar algo que tampoco tiene por qué explicar, que no era una cosa de Cristina, sino que era una decisión de él. Innecesaria, una explicación innecesaria. Seguimos diciendo la comunicación es muy mala del gobierno. Y frente a esta situación, 6 meses después de que votamos a este gobierno y que le marcamos las cosas que nos parecían que estaban mal, demasiados ministros, demasiado tiempo perdiéndose en la nebulosa de la deuda que no dejaba pensar, y ponderamos y aplaudimos el hecho de privilegiar la vida sobre la economía, y no solamente nosotros, sino el 80% de la población argentina que lo vio como positivo, no se puede rifar, porque sí, todo eso simplemente de apurados, de atolondrados, porque se quiso hacer, y debo confesarlo, algo antes de que se anuncie de qué forma se arregló con los acreedores de la deuda. Como el arreglo no va a ser el que propuso el gobierno nacional, sino el que quiere la usura, algo había que hacer para calmar la fiera del otro lado, es decir, a nosotros, a los votantes del Frente de Todos, y entonces nos dicen lo de Vicentín, que aplaudimos, repito, por 4ª vez, desde lo político, pero que criticamos desde lo jurídico y no somos abogados. Y entonces, si las cosas se pueden hacer bien, ¿por qué se hacen mal? ¿Por qué se mezcla todo innecesariamente? 6 meses después de que asumió el presidente Alberto Fernández Pérez, lo que nos queda a nosotros como sabor es que hace 6 meses se fue el ingeniero de la reposera. Se fue aquel que durante mucho tiempo hizo un verdadero desastre en la Argentina, pero que no hay que olvidarse que todo eso surgió cuando Néstor Kirchner dijo: elijamos a alguien de la derecha como el jefe de gobierno de la ciudad y busquémoslo de Puchima y de enemigo. Y resulta que los errores de la administración de Cristina permitieron que Macri fuera presidente de la República. Para lo que ayudaron todos los errores que se cometían de abuso de poder y de confundir lo que es el uso real del poder durante el turno aquel, más las tapas impactantes de Clarín, de La Nación, que ahora ante una misma situación, la de espionaje, por ejemplo, dicen presunto espionaje, y antes decía sospechoso
espionaje del gobierno 2 días antes de que la gente votara por denuncias de Patricia Bullrich para tratar de dar un título de impacto que le pusiera votos a Macri, y se los pusieron. ¿Por qué prestarse entonces para el cachetazo si las cosas se pueden hacer bien? ¿Por qué ellos que son abogados pueden cometer este error? ¿Por qué el grupo de asesores que da vuelta, pulula y le dice, dale Alberto que va fenómeno, no le dijeron, para un poquito, no podés hacer un fideicomiso y pasarle por arriba al juez de la quiebra? ¿Por qué? ¿Por qué no hay nadie que haga o le diga esto? Y en todo caso, si se lo dijeron y no escuchó, estamos en un problema. Queremos que le vaya bien al gobierno porque nos va bien a todos. Como queremos que le vaya bien a todos los gobiernos, a los que votamos y a los que no votamos. Pero lo que no se puede permitir es cometer errores donde se está aguardando esos errores para después hacer el negocio del juicio. Y como no queremos pensar mal, como no queremos pensar que se equivocan a propósito, ni este ni ningún otro gobierno, entonces nosotros decimos que hay que corregir lo que se hizo mal. Y ayer, los vecinos de Reconquista en Santa Fe echaron al supuesto subinterventor que tuvo que salir custodiado por la policía del hotel donde estaba. ¿Para qué? ¿Por qué darle pasto a las fieras? ¿Por qué se hace esto así si se puede hacer bien? Frente a esto que estamos hablando y estamos diciendo, vale la pena recordar dónde estamos parados con esta empresa, que no es cualquier empresa y no la defienden porque sí los de la oposición. Hemos dicho ayer y repetimos hoy, fueron los financistas de la campaña de Cambiemos y fueron delincuenciales en todo lo que hicieron cuando sabían que no podían cumplir con los créditos y le seguían dando créditos porque eso está absolutamente probado. ¿Por qué entonces no esperar que eso ocurra y que entonces pongan de culata el camión y se lo lleven? ¿Por qué permitir en un discurso que diga el presidente ante la prensa, no estamos para investigar, cuando todos los argentinos queremos que se investigue, sino que estamos por preservar la soberanía alimentaria? Y entonces, si estamos por preservar la soberanía alimentaria, ¿por qué permitimos que todos los días nos cobren lo que se les ocurre a los que trafican con los precios y que no respetan en absoluto las normas del gobierno? Seamos claros, porque queremos que se corrijan los errores, y si hay que hacer cambios de gabinete, hay que hacerlos. Y si hay que achicar el gabinete porque se dieron en 21 ministros, hay que hacerlo. Porque es mejor hacerlo ahora y no después empezar a perder puntos ante una sociedad que respaldó la cuarentena, que respaldó la decisión de privilegiar la vida de Alberto Fernández, que quiere que le vaya bien al presidente, pero que no puede soportar errores, sobre todo de abogados, que se suponen que saben mucho más que nosotros sobre lo jurídico. Miren, Vicentín en Girasol exportó 272.621 toneladas. En soja, 5.721.796 toneladas. En aceite de girasol, 253.618 toneladas. En aceite de soja, 1.177.498 toneladas. Total de lo exportado por Vicentín, 7.425.533 toneladas, y están arriba de AGD, de Oleaginosa Moreno, de Bunge, de Cargill, de Morino Agro, de Dreyfus, de COFO, de YPF Agro, de ACA, de Renova, y acá nos detenemos, que Renova es también una empresa mixta entre el grupo que hizo el vaciamiento de Vicentín, que le vendió del 50% que tenía las acciones, se quedó con el 23% y se lo vendió a los suizos, que ayer explicábamos, y esta es otra de las empresas que nos va a traer un problema y un dolor de cabeza. Por lo tanto, ya hay una reacción inmediata de un comité. ¿Y quién es este comité? Para que ustedes sepan dónde estamos parados. El comité está formado por 6 instituciones financieras internacionales. FC, que es la Corporación Financiera Internacional, parte del grupo del Banco Mundial. FMO, Banco de Desarrollo, controlado por el Estado holandés. ING, Revolbank, Naxis y Crédit Agrícola. Todos estos integran un comité. Según un escrito difundido
el objetivo del comité, que se formó inmediatamente después del anuncio del colapso financiero de Vicentín en diciembre del año 2019, o sea que antes de que asumiera, hoy se cumplen 6 meses, el presidente Fernández Pérez, Macri y Fraga y todos los que estaban manejando esto sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Dejarnos atados como en todas las cosas que hicieron. Bueno, decíamos que se formó en diciembre del 19, es negociador conjuntamente con la recuperación de más de los 500 millones de dólares prestados otorgados a Vicentín para promover el desarrollo del sector agroexportador argentino. Esta cantidad representa alrededor del 40% de la deuda total de la empresa, por lo que como resultado el principal acreedor de Vicentín es hoy el comité, remarcaron las instituciones financieras. En total, la deuda de Vicentín asciende a 1.350 millones, de los cuales 1.000 millones son de los bancos y otros 350 millones de las empresas del sector agrícola. El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa por un monto superior a los 18.000 millones de pesos, seguido por el Provincia con 1.600 millones, el Banco Industrial y Comercio Exterior, el BICET, por 5.000 millones. El comité remarcó su optimismo en cuanto a que una solución satisfactoria a la crisis financiera de Vicentín, incluyendo el pago de su deuda, permitirá a estas instituciones continuar apoyando a la industria agronegocios de Argentina, en la que desempeña un papel clave en los ingresos exportadores para el país. El comité está formado por 6 instituciones financieras internacionales que le acabo de nombrar. Miren en qué lío nos podemos meter desde el punto de vista jurídico. ¿Para qué? Innecesariamente. Ahora, si llega y se expropia, es otra discusión y hay que ver en qué condiciones se expropia. Miren, hay propuestas para hacer una cooperativa, hay propuestas para hacer una empresa del Estado, hay propuestas para hacer una empresa mixta, y me parece, repito, lo digo y a lo mejor me estoy equivocando, pero lo tengo que decir, no quiero tener reservas mentales, me parece que se apresuraron porque como se va a anunciar el acuerdo con los acreedores, había que hablar un poco de otra cosa para no ver lo duro que va a ser pagar la deuda que nos dejó el macrismo y todos aquellos que apostaron a endeudar a la República Argentina. Estamos en un tiempo y en un momento muy difícil. Se cumplen los primeros 6 meses de un gobierno que no imaginó tener que luchar con la pandemia, pero que también perdió mucho tiempo, y hay que decirlo, porque no sabía cómo empezar a encarar el tema de la deuda que se había heredado. Ahora, ¿saben una cosa? Cuando uno toma un gobierno, lo toma a título de inventario, a favor y en contra. En el balance están las dos cosas y no hay que quejarse, porque uno se postula para hacer. Y entonces cuando uno se postula para hacer es porque tiene las soluciones. Y queremos que Fernández saque lo mejor de su capacidad de abogado, ya que muchas veces se puso en profesor universitario cuando decíamos que no correspondía hacer ese papel en un pizarrón por lo de la pandemia, que en todo caso era para un médico. Bueno, ahora que saque lo mejor de su biblioteca y se dé cuenta que está negando su profesión, o que la vicepresidenta se dé cuenta que está negando su profesión, que han pasado por arriba temas de abogacía que ellos tienen que saber mejor que este periodista. Nosotros lo votamos para que hagan las cosas bien.